a todos los que recién están ingresando. ¿Qué tal, muchachos? Buenas. Bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI. ¿Qué tal, alumnos? Muy buenas tardes a todos. Buenas. Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje. Siguiendo con el desarrollo de las unidades, hoy nos corresponde trabajar todo lo referente a la unidad número 12, que es la oración y el sujeto. Ok, señores, listo. Entramos a lo que es la oración hasta la última sesión de clase, ¿no? Entonces, muchachos, van a levantar su micrófono, cualquier duda que usted tenga, o si no, redactar en el chat para que de esa manera usted, ¿no?, pueda consultarme. Cualquier duda, te reitero, usted levante su micrófono o escribe en el chat, por favor. ¿Ya? Entonces acá empezamos con oración, señores. Semana 12, 13, 14, 15, oración. Es oración. Pero para eso vamos a hacer un breve, con una pregunta, un repaso. Usted, para dominar oración, tiene que saber reconocer el verbo. El verbo. Saber diferenciar entre un verbo principal y un verbo subordinado, que hemos trabajado eso en la unidad 9 y 10, pero ahora vamos a reforzarlo. Bien, ¿cuál sería la clave en esta pregunta? No, esta pregunta. Y ahí tiene la teoría. A ver, ¿cuál sería la clave, chicos? De esta manera ya estoy repasando, ¿no?, antes de iniciar el tema en sí. Tengo que saber cuál es la diferencia entre un verbo principal y un verbo subordinado. Un verbo es subordinado porque antes tiene un nexo, ¿sí o no? Uno de estos nexos. Muy bien, gracias por su participación, muchachos. Tiene un nexo, ¿no? Ahí está el nexo. Uno de estos. Por eso que cuando uno trabaja acá, ¿cuál es el verbo? Tuvo. ¿Por qué es subordinado? Por el cuando. Crea. ¿Por qué es subordinado? Crea. Por el aunque. En cambio, compró es el verbo principal. El otro verbo es había deseado.
No, decía, es un verbo. ¿Por qué subordinado? Por el que. ¿Cuántos verbos subordinados hay? 3. La clave es la B. Ahora, muy bien, la B, pues yo estaba esperando su respuesta, ¿no? Ahora, profe, me equivoqué. Aquí viene mi explicación. Si te preguntan cuántos verbos hay, la respuesta es 4. ¿Cuántos verbos hay? 4. Pero si te preguntan cuántos verbos subordinados hay, 3. ¿Y cómo reconozco? Porque antes tiene un nexo, ahí está. Y los verbos subordinados nunca van a ser núcleo del predicado. ¿Quién es el núcleo del predicado? El verbo principal. Él es el núcleo del predicado, el verbo principal. ¿Ya? Cuando tú quieras hallar el sujeto, tú le vas a preguntar al verbo principal. A él le vas a preguntar. ¿Qué es una oración? Una oración es una palabra o grupo de palabras, ¿no? Que tienen que sentido completo, o sea, es la mínima unidad de comunicación. Puede ser una palabra o grupo de palabras que tienen un pensamiento completo e independencia sintáctica. Una oración es simple cuando tiene un solo verbo. Es compuesta cuando tiene más de un verbo, más de un verbo. Unimembre y bimembre, que también te voy a explicar, te voy a detallar. Unimembre cuando no se puede dividir en sujeto y predicado. Bimembre es aquella que se puede dividir sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Por ejemplo, miren, la número 1, ¿no? Buenos días, profesor Juan Carlos, ¿no? Y acá hay una coma. Y tú, dominando signos de puntuación, ¿qué me vas a decir? Porque esta coma no está de adorno. Entonces, profesor Juan Carlos, ¿qué es? Vocativo. Vocativo. ¿Qué es el vocativo? Cuando uno está hablando y se dirige a alguien. Ese es un vocativo. Cuando alguien me dijo buenos días, yo lo entendí. Por eso que es una oración. Usted me dice buenos días. Entonces yo lo entendí porque usted me está mandando un mensaje. Buenos días, me está saludando. Es comunicación. Todo lo que tenga sentido completo es una comunicación. Cuando es el diálogo es comunicación. Y aquí no hay sujeto. Pues. ¿No ves que el vocativo es falso sujeto? El vocativo no pertenece a la oración, es el falso sujeto. El vocativo, falso sujeto, no pertenece. Entonces, esta oración es unimembre, porque no se puede dividir en sujeto y predicado. Y el mismo emisor dice, sus alumnos lo están esperando, profesor. Tienes el verbo, ¿no? Fíjese bien la oración.
¿Ve? Usted ve, sí. Entonces, este es sujeto y este es predicado. Y esta oración, ¿qué es bimembre? Una oración es bimembre cuando se puede dividir en sujeto y predicado. ¿Ve? Se puede dividir en sujeto y predicado. Ahorita te voy a explicar cómo hallar sujeto y predicado. Estoy presentando acá, ¿no?, cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, una oración puede ser una palabra o grupo de palabras que tiene un pensamiento completo. Buenos días, profesor Juan Carlos, es una oración. Sus alumnos le están esperando, sujeto y predicado. Y el profesor dice, dígales que llegaré en 3 minutos. No, le respondo, dígales que llegaré en 3 minutos. Acá hay dos verbos, diga y llegaré, porque el ese es un pronombre enclítico. Pero este llegaré es un verbo subordinado por el qué. Entonces, ¿cuál es el núcleo del predicado? Diga, con el trabajo. Entonces, aquí, no, el sujeto es tácito. Usted, usted dígales que llegaré en 3 minutos. Este es predicado. Y esta oración que es bimembre, compuesta porque tiene dos verbos. Cuando una oración tiene un solo verbo, se llama simple. Si tiene más de un verbo, se llama oración compuesta. Entonces acá tengo oración simple y oración compuesta. Habrá mucho tráfico. Este verbo es impersonal. ¿Cuándo el verbo es impersonal? Cuando no existe el sujeto. Yo no puedo decir, él habrá mucho tráfico. Cuidado con el verbo haber. Cuando tú lo cambias por ahí, y si tiene sentido, la oración es unimembre. Hay mucho tráfico. Cuando tú lo cambias por ahí. ¿Atenderá después a quienes faltaron? Profesor, ¿atenderá? Tiene dos verbos, mira bien. Pero este faltaron es un verbo subordinado por el quién. ¿Por quiénes? El sujeto acá está tácito. Usted atenderá a quienes faltaron, la oración es bimembre. El sujeto está tácito, este es predicado, la oración es bimembre, compuesta, porque tiene más de un verbo. Y responde, sí, sí, sí. Entonces yo entiendo cuando me dijo sí. Entonces esto es una oración unimembre sin verbo. Entonces una oración es simple cuando tiene un solo verbo. Es compuesta cuando tiene más de un verbo. ¿Eh? ¿Cuándo es una oración compuesta? Más de un verbo. Oración simple, un solo verbo. Entonces aquí tenemos que entrar a tallar la perífrasis verbal. ¿Se recuerdan? La unidad 9 y 10. Ha comprado, he comprado, hemos comprado. Eso es verbo perífrasis. Este es un solo verbo. Con infinitivo. Tiene que comprar, he de comprar, voy a comprar. Con infinitivo, ¿no? Ar, er, ir. Y con gerundio. Está comprando, sigue comprando, continúa comprando, irá comprando. Esto es un solo verbo. Es un solo verbo. Y ahí sería perífrasis verbal. Por lo tanto, teniendo ya este repaso, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería la clave en esta parte? Que ya es más que nada la parte práctica, ¿no? La parte práctica. ¿Cuál sería la clave? Muy bien.
Entonces, en la A, por ejemplo, ¿cuál es el verbo? Tenía que entrenar, perífrasis con infinitivo. ¿Ya? En la B, ¿cuál es el verbo? Sueña, verbo simple. En la C, ha de estar, perífrasis con infinitivo. Muy bien, muchachos, la clave es la D. Hay dos verbos, los verbos son simples. ¿Ve? Ahí está. Correcto, muy bien, se dio cuenta. Entonces ahora puedo seguir avanzando, mire. Entonces aquí ya, lo que te está explicando aquí, unimembre, bimembre, aquí ya lo voy a profundizar, ¿no? Aquí ya paso a paso, mira. Cuando una oración es bimembre, cuando tiene sujeto y predicado, el sujeto puede ser tácito. Él es de Lima, el sujeto. Él está cantando, el sujeto. Él hace sus tareas, él. Oraciones unimembres, hay con verbo y sin verbo. Hay con verbo y sin verbo. Una oración es unimembre con verbo cuando el verbo es impersonal. ¿Qué es un verbo personal? El sujeto es cero, no existe. Llueve mucho, yo no puedo decir él llueve. Es tarde, él es tarde. Está lloviendo, él está lloviendo. Él hace calor. No, pues ahí no existe el sujeto. Si digo es tarde, es unimembre. Pero si digo es de Lima, ahí sí, él es de Lima. Está lloviendo, sujeto cero, no existe. Él está cantando, ahí sí. ¿Ve? Se cose a domicilio, él se cose, yo no puedo decir así. El verbo haber, cuando tú lo cambias por ahí, si tiene sentido, no existe sujeto. Hubo muchas preguntas, hay muchas preguntas. Estas son oraciones unimembres con verbos impersonales. Pero también hay oraciones unimembres sin verbo, ¿no? Auxilio, socorro, caramba, ¿no? Son oraciones unimembres sin verbo. Esas son las oraciones que clásicamente se les enseña, ¿no? Pero uno tiene que reconocer ya para un examen verdaderamente cómo es, ¿no? Entonces, lo resuelvo, me dice, en la 3. En la 3, por ejemplo, ya lo voy desarrollando aquí. Entonces, ¿qué dice usted? Está verbo, el sujeto aquí es estoy, el sujeto es tácito, yo, ¿no? Yo estoy, este predicado. Pero acá dice, es verano. Yo no puedo decir, él es verano, ¿no? Muy bien, muchachos. El verbo viene a ser es, pero este verbo es impersonal, pues, porque yo no puedo decir, él es verano. Permanece con todos sus amigos, verbo. El sujeto es tácito, él, predicado. Entregaron, yo no, el sujeto, un sujeto nunca se inicia con A. Nunca se inicia con A. ¿Ya? Que ahorita también te voy a enseñar a reconocer el sujeto. A ella le entregaron los, ¿quiénes le entregaron los ejercicios? Tácito, ellos, y este es predicado. Sujeto y predicado, ¿no? Ese es predicado. Ahí está. Una oración unimembre con verbo impersonal, ¿no? Entonces acá te profundizo. Lloviznó, yo no puedo decir él llovinó. Entonces esta oración es unimembre con verbo impersonal. Es temprano, no puedo decir él es temprano. Él hace mucho frío, nada. Esta oración es unimembre con verbo impersonal. Cuando el verbo haber tú lo cambias por ahí, hay una protesta en la plaza, el verbo es impersonal, la oración es unimembre. Yo no puedo decir él se vende, pues, ¿no? La oración es unimembre. Entonces aquí, muchachos, ustedes, ¿cuál sería la clave a la 4? Teniendo ya las explicaciones aquí,
Muy bien, muchachos. Están atentos. Tácito. Te escuchó. Él te escuchó, Tácito. Tú te dormiste. Ustedes disparen. Claro. Estupenda idea de sustantivo adjetivo. Es oración. Nos vamos de viaje. Estupenda idea. O su oración. Pero unimembre, ¿no? Muy bien, pero unimembre. Ahora sí, acá. Este mismo es. ¿Cómo sería ahí? Muy bien, ya ve. Entonces acá no hay ni verbo. Más bien, esta es una oración unimembre exclamativa. Acá sí hay verbo, pero este verbo es impersonal. Es una oración unimembre simple porque es un solo verbo. Esta oración es unimembre exclamativa. La clave es la D, muy bien, porque el sujeto es tácito. Tú ya te matriculaste en la universidad. El sujeto es tácito. Ahí está. Muy bien. Ahí lo están haciendo muy bien. Clave a las 6. 666, muchachos. Clave a las 6. También lo van analizando ahí.
bien. Tuvimos que operar perífrasis. La es un enclítico. Voy a devolver perífrasis. No, perífrasis con infinitivo. Mira, el infinitivo. Fíjense el infinitivo. Debí pensar perífrasis con el infinitivo. El infinitivo. En cambio acá quiere viajes, ¿no? Este verbo es subordinado por el que no termina en herir, pues, ¿no? Este es está resolviendo, sigue resolviendo. ¿Ok? Ahí está. Por eso es que le di esa pausa, ¿no? Para que usted la vea tranquilo, la analice. Esa es la oración compuesta. La oración según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante. Enunciativa, afirma o niega. Dubitativa, duda, 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 duda. Tal vez juguemos, quizá juguemos. Desiderativa, deseo. Ojalá viajemos. Exhortativa, imperativa, es mandato, ruego, mandato. Siéntate, por favor, siéntate. Interrogativa plantea pregunta. Ojo, cuando es interrogativa, no necesariamente tiene que ir siendo una interrogación, ¿eh? No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser una interrogación. Porque también yo digo, dime qué sucedió. Es una pregunta. Es una pregunta indirecta. ¿Ven? Exclamativa, qué alegría, ¿no? Nombre lo dice. Muy bien. Entonces acá, pero lea bien, pues, ¿no? El problema está en que tiene que leer bien. Lo están haciendo muy bien hasta ahí. Te repito, la interrogativa después lo voy a dividir después. La interrogativa no solamente es con signo de interrogación, hay sin signos. Listo. A ver, muchachos. Clave las 7. Muy bien, ahí está. Ok. Bien, ahí está. ¿Se da cuenta? Sencillo, ¿sí o no? Solicítale, imperativa. Podría ser dubitativa. Ellos entregaron este libro.
Una más, a ver, una más, señores. ¿Qué dice? Bien. Quiera Dios que se recupere pronto. Quiera Dios. Toda la lengua posee iniciativa. Atienda bien, ¿ah? Atienda bien, ¿ah? Y los niños podrían estar solitos, dubitativos. Bien. Ok, entonces. Ahora vamos a ir a esta interrogativa. Esta oración interrogativa. Entonces ya tenemos aquí, según la actitud del hablante, cómo se clasifica. Ahora vamos, interrogativa. Llamada también indagativas inquisitivas. ¿Sí? Tienes directa e indirecta. Directa e indirecta. ¿Cuándo va a ser directa? Directa. Cuando lleva los signos de interrogación. Lleva los signos de interrogación. Lleva los signos de interrogación. Tienes total y parcial. Porque acá vas al cine, ¿cómo te llamas? Es directa, lleva los signos de interrogación. Están los signos de interrogación. ¿Y cuándo es total? Cuando tú planteas la pregunta y hay una respuesta tácita que es sí o no. ¿Vas al cine? Sí. ¿Vas al cine? No. Pero si no hay esa respuesta, entonces viene a ser parcial. La directa, la directa. La indirecta, ojo, tiene que ser pregunta. Dime si aprobaste el examen. Hey, por favor, ¿cuántos asistieron a clase? Ahí está. Entonces, ¿cuándo es total? Cuando planteas pregunta, pero tiene la palabra sí. Tiene esta palabra sí. Si no tiene la palabra sí, es la parcial. Esa pasa a ser ¿qué? La parcial. ¿Ya? La parcial.
Por favor, en la 9, lea bien. Lea bien, tiene que leerlo bien, 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 bien. Léalo bien. Le voy a dar el tiempo suficiente, pero con calma, por favor. Si es en la lectura, no lo hace bien a veces. ¿Ya? En esa 9, por favor, léalo bien. Vamos, muchachos. 9. Usted lo lee bien, va a ver que lo va a comprender. Lo va a comprender. Recuérdales que deben llegar hoy. Recuérdales, imperativo. Quiera Dios que te mejores. Quiera Dios. Muy bien. Lo hizo muy bien. ¿Sabes si esos niños llegaron a casa? Interrogativa. Esta es interrogativa. Y note cómo logró llegar hasta aquí. Interrogativa. Está la teoría y ahí está, ¿no? Esa es la forma.
Ahora, la que viene es más fácil, ¿no? La 10 sí es más fácil, ¿no? La pregunta 10 ya es más sencilla, ¿no? Ya es más sencilla ahí esa pregunta. ¿O no, señores? Más sencilla es. La E, correcto. La E, señores, muy bien. Ya no hay ninguna duda ahí ya. Ahora viene lo más importante. Saber reconocer el sujeto. ¿Cómo reconocer el sujeto? El sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? Es el sujeto. ¿De quién se dice algo? Que generalmente es un sustantivo, ojo. Entonces aquí viene, antes de ingresar lo que es el sujeto. Si ubicas mal el sujeto, toda la oración te sale mal. Repito, si ubicas mal el sujeto, toda la oración te sale mal. Lo importante es saber ubicar el sujeto. Y aquí te voy a explicar. Quizá por ahí también usted va, a comienzo quizás se va a confundir seguramente, pero si lo hace bien, chévere, bestial. ¿Ya? Entonces acá, escuche bien a lo que voy a explicar, ¿eh? No se apresure, escuche bien a lo que voy a explicar. Si te confundes en el sujeto, te confundes toda la oración. Y esta semana, que es la semana 12, 13, 14, 15, es full oración. Es saber ubicar bien el sujeto. Vamos. A mi tío le regalaron un auto ayer por sonomástico en el taller. Este es el sujeto. A mi tío le regalaron un auto ayer por sonomástico en el taller. Este es el sujeto. El verbo, digo, ¿no? Esta es la oración y este es el verbo. Entonces, usted cuando le digan busque el objeto directo del predicado, no. Primero busca el verbo y el sujeto. Ese es el paso, verbo y sujeto. Para el sujeto hay dos preguntas. ¿Quién, quiénes y qué? Para el sujeto hay dos preguntas. ¿Quién, quiénes y qué? Ahí están las dos preguntas. La primera pregunta que tú vas a hacer es ¿quién, quiénes? Si el verbo está en singular, sería quién, y si está en plural, quiénes.
Escuche, nunca vayas a preguntar primero qué para el sujeto. Primero es quién es, nunca primero el qué. Porque si tú preguntas qué, te puedes confundir primero, ¿no? Porque ese qué también tiene para objeto directo. Y es ahí donde muchos en un examen fallan, pues. Fallan. Y yo te estoy diciendo, no te voy a explicar después de un examen. Yo sé dónde se equivoca.